Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana que me pueda estar viendo en esta hora. Mi nombre es el hermano Daniel Vélez. Para mí es un privilegio, un gozo, un placer el poder estar en estos momentos junto a ti, aleluya, hablando de la poderosa palabra del Señor. Así que te invito que no te despegue. Va a haber palabra poderosa, palabra viva y eficaz. Así que no se diga más y vamos a lo que vinimos. Esto es como en los días de Noé. Dios te bendiga. A su nombre damos gloria, aleluya. En esta hora, mi amado hermana y amigo que me pueda estar escuchando, yo te invito a que vayas conmigo a las Sagradas Escrituras, libro de Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor añada bendición a su palabra. Aleluya. En esta hora, mi hermano, fíjese que este versículo 10 comienza diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y yo me di a la tarea de verificar qué significa en un diccionario bíblico, obviamente. ¿Qué significa bienaventurado? Y bienaventurado en el diccionario bíblico significa dichoso. También busqué la palabra persecución, significa acoso o sufrimiento. Y también busqué la palabra justicia. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de Jesús. O sea, el texto original dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si lo leemos con los significados bíblicos, diría de esta manera: dichosos los que padecen acoso por causa de Jesús. Hablando de la persecución procura intimidar a alguien. La persecución procura silenciar a alguien. Yo no vengo a juzgarte en esta hora. Yo no vengo a señalarte. Mucho menos vengo a juzgarte o amenazarte. Dios puso en mí una palabra poderosa en este momento, para esta hora. En esta hora simplemente soy un pregonero de esta palabra del Señor. ¿Y qué es un pregonero? Un pregonero es aquel que anuncia en voz alta una noticia muy importante para muchas personas que no la conocen. Y todo es para la gloria y la honra del Señor. Vemos el verso 11 que dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y cuando hablamos de vituperen, estamos hablando de ofensa, de crítica. Cuando por mi causa te ofendan, cuando por mi causa recibas oprobio. Aleluya. Eso es lo que nos está hablando esta palabra en este momento. Somos dichosos de que nos persigan. Somos dichosos de ser vituperados, de que nos ofendan, de criticar todo por defender la palabra del Señor. Dice su palabra que seremos perseguidos por causa de su nombre, del nombre de Jesús. Aleluya. Pero yo quiero decirle a ustedes, mi amado hermano, algo bien importante: que este mensaje no es para cualquier creyente. Este mensaje no es para cualquier cristiano. Yo no estoy aquí, como te dije, para juzgarte, ni para señalarte, ni para criticarte. Tú sabes muy bien
cómo está tu relación con Dios. Tú sabes muy bien cómo está la intimidad tuya con el Señor. Este mensaje va dirigido a todos esos hermanos y hermanas que han sido sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención, para el día del arrebatamiento. Aleluya. Porque no todos seremos arrebatados. Escúchalo bien, no todos seremos arrebatados. Muchos duermen, iglesia. Muchos duermen. Aleluya. Fíjense, quiero contarle una historia que aparece en el libro de Daniel, capítulo 6. Una historia conocida por muchos. Y es Daniel en el foso de los leones. Y dice de la siguiente manera: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Sátrapas significa protectores de tierra o protectores de país, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todos ellos. Estamos hablando, aleluya, de un hombre que siempre tenía una comunión con el Señor, un hombre que oraba varias veces al día. El rey Darío lo tenía en mente para ponerlo como uno de esos 3 gobernadores que estuvieran al frente de esa tierra. Oh, pero pasó un problema. Dice el versículo 4: entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar acusaciones sobre él, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjate cómo dice gobernadores y sátrapas. O sea, que es muy probable que haya gente más alto de tu nivel espiritualmente hablando que van a querer hacerte daño, que van a poner la piedra para que tú tropieces. Aleluya. Pero si tú te mantienes firme, como dice su palabra, vas a ser como Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? Dice que no encontraron falta sobre él porque él era fiel, y ningún vicio ni falta se había hallado en él. Dice el versículo 5 del capítulo 6 de Daniel: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. No había motivo para acusarlo. Pero mira, ellos no se cansaron. Ellos querían que Daniel se descarrilara y quitara su mirada, su enfoque. ¿Y qué hicieron? Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahí empezó la persecución contra Daniel. Esos sátrapas, esos gobernantes, sabiendo que Daniel era un hombre íntegro, limpio, fiel ante los ojos de Dios, no había ninguna queja. Oh, pero ellos sabían que Daniel oraba, que Daniel buscaba presencia. ¿Y qué hicieron? Quisieron hacer un edicto para que todo aquel que orara por el lapso de 30 días fuese al foso de los leones. Ese era su castigo. ¿Y qué dice su palabra? Que cuando ese edicto se firmó, esos gobernadores y esos sátrapas hablaron con el rey Darío y lograron hacer esas palabras una ley. Dice su palabra en Daniel 6:10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice que entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué podemos ver aquí? Había una ley ya firmada para que en esos 30 días nadie adorara a ningún otro Dios que no fuese a lo que el rey Darío había dado. Pero eso a Daniel no le intimidó, eso a Daniel no le importó. Dice la Biblia que Daniel entró en su casa y abrió las ventanas
Las ventanas de su cámara quedaban hacia Jerusalén y allí se arrodilló tranquilito. Dice, como lo solía ser. Hermano, muchas veces a la vida de nosotros nos llegan diferentes tipos de persecuciones y muchas veces nos quitamos o dudamos o no le hacemos caso a la voz de Dios. Pero esto es un ejemplo digno de admirar. Un hombre fiel, justo, verdadero. No tenía ninguna mancha. Habían unos gobernadores, unos sátrapas, personas de altura. Querían doblegar a Daniel y se metieron con su Dios. Se metieron con aquel a quien él oraba todos los días. Pero cuando Daniel se enteró, eso no lo intimidó. Daniel lo siguió haciendo. Eso es un ejemplo de lo que tú y yo tenemos que seguir haciendo. Si se levanta el enemigo contra nosotros, tenemos que velar y orar, como dice su palabra. Seguimos. Dice la Biblia, y ya conocemos mucho la historia, aleluya, que Daniel siguió orando como siempre. Y no le quedó más remedio que el rey Darío por llevarlo al foso de los leones, porque él había roto ese edicto. El rey Darío no lo quería hacer, porque él sabía quién era Daniel. Aleluya. Pero lo fue y lo llevó al foso de los leones. Y dice su palabra en el versículo 20, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente te ha podido librar de los leones. Esa fue la manera con la que el rey Darío llamó a Daniel mientras él estaba en el foso de los leones, y la respuesta de Daniel fue la siguiente: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. ¿Ante quién? Ante Dios. Fue hallado inocente, y aún delante de ti no he hecho nada malo. Wow. Vemos el respaldo de Dios. Cómo Dios respalda a un hombre del Señor, a una mujer del Señor. Cómo Dios lo respalda. Luego de haber firmado ese edicto, muy bien Daniel pudo de decir, bueno, pues no voy a buscar de Dios, no voy a velar, no voy a orar hasta que pasen esos 30 días. No, mi hermano, él siguió buscándolo, porque es necesario que seamos perseguidos, como dice su palabra. Aleluya. Dice su palabra que el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y muchas veces nos metemos a la iglesia en un culto de oración o en un culto regular. Oye, tenemos el privilegio de todavía entrar a una iglesia, porque dice su palabra que seremos perseguidos. Y todavía tenemos el privilegio de entrar a una iglesia. Por ejemplo, un culto de oración, un culto de estudio bíblico, un culto de adoración. Y muchas veces, por ejemplo, en un culto de oración, lo menos que hacemos es orar. Oramos 5 o 10 minutos y los levantamos y empezamos a hablar. En un culto regular lo que se oye es un bochinche, un revolú. No hay una, aleluya, no hay una comunión. No hay comunión, iglesia. Y no habiendo comunión, aún así queremos que Dios se manifieste. Convocan un culto de oración. Lo menos que se hace es orar. Vemos gente en las iglesias hablando por teléfono, hablando con el vecino. Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Los días son malos. El tiempo se acaba. Aleluya. No hay reverencia en la casa de Dios. Y muchas veces no hay reverencia en la casa de Dios, pero queremos que Dios se manifieste. Eso yo no lo entiendo. Eso yo no lo entiendo. Si alguien me lo puede explicar, en confianza me puede escribir. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Dice Mateo 25. Esta es una historia poderosa. Dice Mateo 25, hablando de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Y antes de leer parte de esta historia, quiero definir lo que es prudente. En un diccionario bíblico,
dice que prudente es aquella persona que tiene la virtud o el don de discernir en cada circunstancia de de nuestra vida lo que es bueno y lo que es malo, y elegir los medios para realizarlo. Esa es la prudente. En pocas palabras, la prudente sabe qué hacer para alcanzar el bien y de qué manera hacerlo. Las insensatas dice que son aquellas personas que carecen de sensatez, carecen de buen juicio, carecen de prudencia, carecen de cordura, carecen de sentido común. Y el versículo 25 del libro de Mateo, capítulo 25, versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las 10 sabían que venía el esposo. Ahora bien, mira esto: las prudentes, las que saben hacer las cosas, las que tienen el discernimiento, dice su palabra que tomaron aceite para sus lámparas, pero también tomaron aceite para sus vasijas. Las insensatas solo tomaron aceite para sus lámparas. Y como el esposo se tardaba en llegar, dice su palabra que todas cabecearon y todas se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Estamos hablando de una parábola. Aleluya. Entonces todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero a las insensatas se les estaba acabando el aceite que tenían sus lámparas, y le pidieron aceite a las prudentes, y las prudentes le dijeron: compra aceite a los que venden. ¿Qué podemos ver hasta aquí en esta parábola? Vemos, aleluya, las 10 estaban esperando al esposo, cabecearon y durmieron, pero 5 se durmieron y no estaban preparadas. Las otras 5 se durmieron, pero estaban preparadas. Cuando se escuchó el clamor de que ahí venía el esposo, salir a recibirle, las 10 se levantaron. Y las insensatas, que no teniendo mucho aceite en sus lámparas, que ya se estaba apagando, le pidieron aceite a las que sí tenían. ¿A qué te quiero llevar con todo esto, iglesia? La importancia de velar y orar y no entrar en tentación. Tenemos que orar en todo tiempo, siempre orando, siempre clamando al Señor, siempre almacenando para la gloria y la honra del Señor, aleluya, porque van a venir días malos, van a venir días difíciles, claro que sí, a todos nos llega el desánimo, pero cuando tenemos ese almacenamiento de oración y de todas esas cosas, el Espíritu Santo nos redarguye para que podamos seguir hacia adelante y no quitarnos. Y fíjese que las prudentes le dijeron a las insensatas: vete y sal a comprarle a los que venden. O sea, qué fácil es yo pedirte a ti que tú ayunes por mí por una situación, pero yo no ayuno. Qué fácil es pedirte a ti, hermano, que me estás escuchando o viendo, que me incluyas en tus oraciones para una petición, pero yo en lo personal no oro. La salvación es individual. O sea, yo te puedo pedir una ayuda, pero yo tengo que dar mi parte. Yo te puedo pedir que tú me ayudes a ayunar, pero yo también tengo que ayunar. O sea, tiene que ser algo recíproco. Esto no puede ser yo pedirte un favor a ti, pero yo me quedo de brazos cruzados. Básicamente, eso era lo que estaba pasando en esta parábola. El verso número 10 dice: pero mientras ellas iban y compraban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ahora, este capítulo 25 nos habla de una parábola. ¿Qué es parábola? Dice el diccionario bíblico que parábola es una historia simbólica que enseña las verdades del evangelio al compararlas con cosas terrenales. También hay otro significado. Las parábolas son evangelísticas porque procuran estimular una decisión y cambiar una vida. Fíjese que Jesús utilizaba
las parábolas para enviar un mensaje a sus discípulos y a la misma vez ocultarle el mensaje a los incrédulos. Pero me llama la atención este versículo 10 porque dice, mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Fíjate que ahí se menciona la palabra boda en ese Mateo 25. Pero yo quiero ir un momento a Apocalipsis 19, versículo 7. Y dice su palabra en Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vistan de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Fíjese, mi hermano, que en Mateo, sí, en Mateo 25 nos habla de una parábola, pero ahora en Apocalipsis 19, que nos está hablando de una boda también, nos está hablando de una palabra verdadera de Dios, de algo que va a acontecer, aleluya. Y si te fijas, gloria a Dios, en Mateo 5:12 dice, Mateo 5:12 dice, nos dice, gozaos y alegraos. Y Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos. ¿Y quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero es la iglesia que no puede dormir, la iglesia que tiene que estar despierta, la iglesia que tiene que estar vigilante en todo tiempo, velando y orando, aleluya. A veces en lo personal sueno ser un poco fuerte con mis palabras, pero es la realidad. Hermano, a mí no me sorprende una persona que no falta a la iglesia. No me sorprende, porque muchas veces la persona que no falta a la iglesia, y lo he visto, tampoco buscan de Dios en el mismo templo, en un culto de oración. O sea, no faltan a la iglesia, pero tampoco aprovechan el momento de la búsqueda. Pero también sé de personas que faltan a la iglesia, pero se mantienen orando y leyendo la palabra en comunión con el Señor. Eso solo fue un paréntesis. Aleluya. Por eso no podemos dejar que se nos acabe nuestro aceite, porque el Cordero viene. El Cordero viene, aleluya. Y tenemos que estar preparados. En verso 8 de Apocalipsis 19 dice, y a ella es la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Te lo repito. Porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Quiere decir que la clave para identificar a la novia se encuentra en su vestidura, la cual dice su palabra, que es de lino fino. Pero no es la vestidura que tenemos físicamente, la que podemos ver, no es esa falda larga, no es esa falda corta, no estoy hablando de ese tipo de vestidura. Aleluya. Estas buenas acciones no son acciones religiosas hechas por los creyentes para alcanzar algún mérito. Hello. Estas buenas acciones no son acciones religiosas hechas para los creyentes para alcanzar algún mérito. Por ejemplo, muchas veces vemos a diferentes evangelistas, pastores, como se llamen, haciendo una obra misionera o haciendo un favor y rápido un selfie.
y les regalamos esto y un selfie, buscando mérito. Eso es de Dios. Mi hermano, cuando usted va a hacer las cosas, hágala de corazón. Y olvídese quién lo ve y quién no lo ve. Usted haga la obra. Pero muchas veces el pueblo está mal acostumbrado. Y así le regala una paleta a aquel, le tiene que sacarle una foto con la paleta en la mano. Si le regala una nevera al otro, tiene que sacarle una foto con la nevera al otro. No, mi hermano, el mérito es de Cristo. Usted simplemente es un vaso que Dios está usando para bendecir a una persona. Mi alma alaba la gloria de Dios. La clave son los que tienen las vestiduras de lino fino, los que no se venden en el Evangelio, los que llevan una vida agradable delante del Señor. Escucha bien, una vida agradable. Los que no niegan la fe de Dios, los que sirven por amor a las almas. Ya no se sirve por amor a las almas. Hay un pequeño remanente que sirve por amor a las almas. Otros no lo hacen así, mi hermano, y esa es la realidad. Una de las señales antes del arrebatamiento de la iglesia es la persecución. Y aquí en los Estados Unidos, en mayo 2 de este año, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una propuesta para asumir una definición sobre antisemitismo. Y antisemitismo, en resumidas cuentas, lo que significa es oposición hacia los judíos. También se puede expresar como odio a los judíos. Por eso se está tratando de que no se hable del Nuevo Testamento si es que la ley HR 6090 se cumple. Persecución. Y esa es la ley que se convierte en una persecución para la iglesia, para que no se predique del Nuevo Testamento. Seremos perseguidos por causa del nombre de Jesús. Seremos encarcelados, seremos vituperados. ¿Quiénes serán esos? Los que verdaderamente están sellados con el Espíritu Santo para el día del arrebatamiento. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es muy probable que muchos de esos que brincan y saltan y hablan lengua, aleluya, cuando venga la opresión del enemigo, arranquen a correr. Así como lo oye, mi hermano, se oye fuerte, pero es muy probable, porque en medio de la alegría, en medio de la fanfarria, en medio de las cosas buenas, qué fácil es alabar a Dios, pero llegará el día, llegará el momento, aleluya, donde no se va a poder predicar la sana doctrina, dice su palabra, sino que teniendo comezón de oír, aleluya, hablarán bajo su propia concupiscencia, aleluya, hablarán de su propia filosofía, distorsionando el puro evangelio del Señor, la palabra de Dios. Todo, porque no se va a poder hablar de la verdad. Y hay de aquel que no conozca la palabra de verdad. Aleluya, porque simplemente va a ser engañado. Dice su palabra en Proverbios 1 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 2 dice que la inteligencia proviene del Señor y el conocimiento y el crecimiento proviene de su boca. ¿Cuál es la boca del Señor? La palabra. Por eso es que tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, tenemos que bogar mal adentro. Aleluya. Tenemos que meternos en esas profundidades de la palabra para poder encontrar lo que verdaderamente la palabra de Dios nos quiere decir. Pero gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuál es ese galardón que nos espera allá arriba en los cielos? Las bodas del Cordero. Pero tenemos que ser perseguidos, tenemos que ser juzgados, tenemos que hacer un montón de cosas, pero la Biblia dice que somos bienaventurados, somos dichosos de que seamos diferentes a los demás. Fíjese que las señales nos hablan de la venida del Señor Jesucristo.
Por ejemplo, Mateo 24 nos habla de un montón de señales antes del fin. Pero fuera de Mateo 24, Jeremías 31 nos dice que Dios traerá de regreso a los hijos de Jacob, o sea, a los judíos, a Israel. Eso es una señal de los últimos días y se está cumpliendo. Daniel 8 nos habla del carnero y del macho cabrío. ¿Quién es el carnero? Daniel 8 explica claramente que ese carnero tiene nombre y se llama Irán. Y la nación de Irán traerá una inestabilidad en el mundo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Escudriña para que tú veas que es Irán el que va a traer la inestabilidad en todo este mundo. Aleluya. El carnero. El macho cabrío sale de Roma y dice su palabra que irá por el aire. O sea que va a ser una nación o va a ser algo espiritual, el macho cabrío. Y dice que el macho cabrío, cuando el carnero esté en todo su poder, el macho cabrío lo va a derrotar. Primera de Juan y Apocalipsis, otras señales que pasarán antes del fin, antes del arrebatamiento, es el espíritu de la blasfemia, incremento en el pecado, cambio de sistema de valores. Y eso lo estamos viendo, iglesia. Espíritu de blasfemia. Se burlan de la palabra del Señor. Se mofan. Crecimiento del pecado. Ya no hay amor. Ahora es todos contra todo y sálvese quien pueda. Por eso es importante velar y orar en todo tiempo. Y cambio del sistema de valores. Por ejemplo, lo que antes era bueno ahora es malo y lo que era malo ahora es bueno. Mateo 24 nos habla de persecución. Vendrá una inestabilidad económica o financiera en todo el mundo. Pero todo esto es necesario que pase. Y nosotros somos bienaventurados, somos dichosos de poder estar viviendo en este tiempo. Así que yo te exhorto, hermano, que busques del Señor de verdad. Escudriña las Escrituras, métete en su palabra, boga mal adentro, ora, ayuna, busca presencia del Señor. Y Él te va a hablar a través de su voz audible o a través de su palabra. Cristo viene pronto y esto será como a los días de Noé. Bebían, se casaban, festejaban, tal y cual está pasando ahora. La palabra del Señor va a llegar el momento que no se va a predicar. No se va a predicar en el nombre de Jesús, porque a causa de ese nombre seremos perseguidos, seremos atropellados, encarcelados, dice la palabra. Y posiblemente hasta muertos también, dice la palabra. Así que tenemos que prepararnos. No estoy aquí para juzgarte, no estoy aquí para criticarte ni señalarte. Simplemente estoy aquí para llevarte esta palabra poderosa, esta palabra que yo sé que ministra, porque la palabra del Señor no retorna atrás vacía. Así que hasta aquí mi parte y que Dios te bendiga.